Estamos escuchando a Los Prisioneros, evidente, inconfundible y por algo. Por el recuerdo del día de hoy, lamentablemente la muerte de Carlos Fonseca. Pablo Márquez nos acompaña para hablar, se habla de los legados, pero de alguien que dejó una marca que se representa no solamente en Los Prisioneros, que fue uno de los primeros, ahí tú me corriges, Pablo, pero de ahí en adelante, unos nombres del rock nacional que uno dice, wow. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Nico? Bien, pues. Sí, una triste noticia. Conocimos hoy día en horas de la tarde la muerte de Carlos Fonseca, una muerte que remeció a la industria musical chilena porque, tú muy bien dices, fue y será conocido ampliamente por el descubridor y también por el manager de Los Prisioneros, pero es mucho más allá que eso. Carlos Fonseca, yo te diría que sin ser músico, sin participar en una banda, sin ser del mundo artístico, es una figura relevante del rock chileno. No solamente por los Prisioneros, sino que por lo que hizo después. Te cuento un poquito. Carlos Fonseca estudió, estaba viviendo entre Buenos Aires y Lima con un papá que viajaba mucho, se estableció primero en Perú, luego en Buenos Aires, y a eso de su adolescencia establece la disquería Fusión, que fue el epicentro de la música chilena más underground, más independiente, con... Teníamos música anglo, por ejemplo. Exactamente, era la primera banda que traía los grupos punk, de Clash, lo que traía los ingleses, de Smith y todas esas cosas que era muy marciana, que no se escuchaba en la radio. El papá de Carlos Fonseca ahí lo invitó a fundar esta disquería. Y es ahí donde conocen prácticamente a Los Prisioneros en una etapa muy inicial, cuando estaban transformando este sonido que era más bien colegial, que era más bien de una idea más de colegio, ¿no? Se conocen en la Universidad de Chile, en la licenciatura de música, y eso hace que Carlos Fonseca quede prendado de inmediato de Jorge González cuando le hace escuchar sus canciones, Nico. La primera que le mostró fue La Voz de los 80 y otras más que tenía ahí garabateadas en un cuaderno, y eso fue el gatillante para que Carlos Fonseca se concentrara de inmediato en poder grabar a estos cabros de San Miguel en su disquería, que no existía, que le inventó, su disquería, digo, de grabación, se llama Fusión Records, Ya. y la inventa el estudio, no recuerdo exactamente el nombre, pero se grababa en el segundo piso de la disquería que quedaba en Providencia, ¿no? Y ahí nace la grabación profesional. Ellos tenían un cassette nada más, se graba profesionalmente el primer disco Los Prisioneros, los primeros demos, y se empiezan a pasar de mano en mano hasta que se transforman en una banda de culto, que luego sale su primer disco por el sello Fusión, y eso hace que Los Prisioneros se exploten. Yo creo que sin Fonseca no habría habido Prisioneros tal como lo conocemos, o tal vez le habría costado mucho tiempo más llegar a donde llegaron, porque Carlos era un tipo muy trabajólico, digo, que le gustaba insistir, que no claudicaba, y ese fue el primer momento en que la industria musical ya ve un cambio significativo, un manager profesional para un rock incipiente en Chile el año 83-84. Era un estilo de música completamente distinto, que marcaba un quiebre, digamos. Totalmente distinto. Sin parecer lo anterior, todo lo contrario, un paso y una evolución en términos de abrir el abanico del estilo. Exactamente. Y fíjate que lo que hizo Carlos después es trabajar profesionalmente con una banda desde sus inicios, como el caso de Los Prisioneros, pero también hizo las primeras armas con La Ley. La Ley también se acercó a la disquería Fusión, donde pasaba de todo. La primera Ley, sin Beto Cuevas, ¿no? Cuando cantaba la Chiar Bulú, cuando era un trío. Coteabo y también estaba ahí. Okay. Y empiezan a darse cuenta que La Ley también era un proyecto interesante, le financia los primeros demos, y La Ley se transforma lentamente en un grupo que se consolida tiempo después con Desiertos, que es una placa que fue fundamental cuando ya llega el Beto Cuevas como la voz oficial. La Chiar Bulú se fue del país con su familia, que eran españoles, y se transforma también ahí en un manager representante de La Ley, trabajando a dos bandas. Bueno, luego La Ley exigiría un trato especial, digamos, una exclusividad, ¿no? Y ahí tuvo que dejar a La Ley para concentrarse en Los Prisioneros, que fue el manager histórico del 84 hasta el 91, hasta el final de Los Prisioneros. Entre tanto, apoyó el rock chileno con los discos, por ejemplo, de Aparato Raro, en ese tiempo también Emociones Clandestinas y todo ese mundillo que venía del sur, de Concepción, con la música que empezaba recién a transformarse en rock chileno, hasta que ya Los Prisioneros se separan y en el 91 empieza una carrera de Carlos Fonseca con el mismo Jorge González, ¿no? Apoyando su carrera solista. Entonces yo te digo que enumerar los grupos, las bandas en las que trabajó es para estar mucho rato,
pero luego como director artístico del sello EMI y luego como director ejecutivo, también hizo un plan que fue muy ambicioso para la época de Nico, que se llamaba El Nuevo Rock Chileno, tenía un nombre bien así, pomposo, ¿no? Pero había mucho detrás. Se invirtió para esa época $1 millón en contratar a 8 o 9 bandas que muchas de ellas desaparecieron, Terciopelo, Jano Soto, Los Cristianes, pero otras como Lucibel fueron las que quedaron de ese instinto de Carlos Fonseca de ir a buscar y de darse cuenta de lo que estaba pasando y llevarlo ya a la industria. Mucho de oído, me imagino, Pablo, pero también de proyección, digamos, de mirar... Por supuesto. Esto puede, esto sí. Mira, me imagino que con aciertos y desaciertos, pero aciertos que quedan para la historia. Antiguamente, Nico, cuando los sellos tenían una presencia un poco más importante, ¿no?, en la industria, había un cargo que se llamaba AIR. AIR. Que se llamaba Artistas y Repertorio. Ya. Esos caballeros eran los encargados de ir a buscar talentos. Cazatalento, digamos. Exactamente. Iban a los pubs, iban a las discotecas, donde había música en vivo, ahí estaban. Y Carlos Fonseca fue durante mucho tiempo un AIR innato. Luego lo hizo en un sello discográfico, fue la EMI, ¿no? Y de ahí salieron muchas grandes ideas. Carlos Fonseca, por ejemplo, el que construyó también a Los Tetas, una banda que salió un poco después de los 90, tirado 97 por ahí, y grabó también con Carlos Cabeza. Entonces era un hombre que estaba permanentemente dando vueltas ahí hasta que también asume otras labores. Por ejemplo, fue también el iniciador de la carrera de Nati Yu, para darle un impulso, hasta que en el 2009, Nico, ya se decide a trabajar exclusivamente con Manuel García y su carrera en serio. Desde el disco Acuario en adelante estuvieron alrededor de 8 o 9 años. Como es Manuel García. Y donde Manuel García, de pasar de ser un trovador notable, pero de lugares chiquititos y de una carrera media corta, con Carlos Fonseca logra despegar. Y eso yo creo que es el gran legado de Carlos, que de alguna forma hizo que el rock chileno fuera profesional. Y un manager fuera profesional y dedicarse en exclusiva a levantar un grupo o un solista, como en el caso de Manuel García, pero también ayudar a que la industria pudiese despegar. Estamos escuchando Iyapu porque como director también artístico de EMI también tuvo relevancia en los discos que lanzaron los Iyapu. Y también con Inti Illimani, una cosa muy interesante porque fue manager también de Inti Illimani una vez que llegaron de vuelta a Chile y rescató todo el catálogo. Y sacó los discos de Inti Illimani que estaban perdidos por ahí dando vueltas y también los sacó, lo mismo pasó con Iyapu. Entonces, el paso por la EMI, que fueron algunos años, entre 3 y 4 años, fue fundamental también para rescatar un catálogo, para rescatar un legado de artistas que muchos de ellos estaban en el exilio, volvían, y otros que estaban recién naciendo con estos nuevos sonidos. Pablo, Carlos Fonseca también, y aquí uno podría decir, bueno, manager. Sí. El manager tiene que ver hacia dónde va el artista, los contratos, los viajes, la promoción, pero entiendo que él también muy involucrado en los sonidos, en la creación. Sí. En el acompañamiento, digamos, del grupo, porque claramente no es parte del grupo, pero sí no lo puedes desligar de un grupo, como el caso de... Hay managers como Carlos que efectivamente se metían mucho en el trabajo artístico. Obviamente que un manager tiene ciertos límites, ¿no? Claro, para entrar en una banda, pero... Estás con el grupo, pero no eres del grupo. Digamos. Exactamente, pero Carlos Fonseca era el cuarto prisionero, sin duda alguna, y él consideraba así. Pero claro, su gusto por la música inglesa, su gusto también por el sonido New Wave que empezaba en los 80, conversaban mucho de música con Jorge González, por eso se hicieron junta, amigos, y empezaron a mostrarse cosas y finalmente terminan grabando ahí en el segundo piso la Disquería Fusión, como te contaba. Pero claro, tenía injerencia. Algunos músicos, obviamente, que son mucho más abiertos a esos consejos o datos, pero otros son más reservados. Pero el punto es que Carlos tenía totalmente capacidad como para saber un poco lo que venía, lo que se necesitaba, lo que realmente podía ser éxito. Y bueno, hay muchos nombres y bandas que lo comprueban. Es muy conocido aquí en Chile, pero también en la región, Carlos Fonseca, ¿no? Por supuesto. Muy importante. Acuérdate que el primer contrato de Jorge González como solista se firmó en Londres, en la EMI en el año 92. Y Carlos Fonseca fue el gran artífice de ese contrato. Él estaba ya en la EMI, en Chile, y fue también el impulsor de eso, pero también toda la gira de los prisioneros por Perú, por Colombia, por Argentina y otros con la ley, también hicieron que se conociera a nivel internacional, especialmente en un cono sur, Nico, que en los 80, mediados al final de los 90 y después, la segunda parte de los 90, empezaba también a sacar sus propios artistas. Argentina en la época para fechar
a grupos que nadie conocía finalmente, o que conocía muy poco porque eran grupos de nicho. Claro. Me acuerdo nombres, Terciopelo, no sé si te acordáis, pero Los Santos Dumont, que fue una banda de Concepción seminal. Bueno, Algunas de ellas Concepción, quedaron, obviamente, otras fueron cayendo en el camino por razones de mercado, obviamente. En un momento había muchas bandas y, claro, no se podía absorber todas, ¿no? En términos de difusión y también de conciertos. Pero claro, Lucibel, que escuchamos de fondo, yo te diría que es también, junto con Los Prisioneros, que fue la banda madre, otro proyecto de Carlos Fonseca que salió adelante hasta convertirse hoy por hoy en una de las bandas con cambio de integrantes y todo, vigentes y más longevas del rock chileno. Sí. Bueno, tú sabes muchísimo más, pero yo me imagino, yo pienso que también es un gran desafío, ya hay que tener dedos para el piano, como se dice, llevar a un grupo, llevar a un artista que puede ser de nicho y pensar, esto puede ser más masivo. Pero hay que, es una máquina que hay que aceitar muy bien. Por supuesto. Desde el grupo, desde los medios, desde el propio público, desde la apuesta. ¿Desde dónde presentarse, Nico? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo ir creciendo de a poquito? Hay muchos grupos que ven un éxito de una canción y ya quieren estar en un lugar más grande, la cosa quieren ir a distinta. México, por ejemplo. Exactamente. Entonces, bueno, Carlos Fonseca era un pesimista de los últimos años de la música chilena. No estaba muy convencido de lo que estaba pasando. No creía que había una identidad chilena en estos días. No me tocó hablar con él la última vez, fue hace un par de años nada más, justamente cuando estaba con Manuel. Y claro, era seguramente, como era de autoexigente, quizás esto que sonara todo igual, el sonido urbano, por ejemplo, quizás no le gustaba tanto. Más importado que autóctono. Pero no estaba muy conforme con lo que estaba pasando en la escena chilena en los últimos años, ¿no? Que era una voz autorizada para decir eso. Por supuesto. Entonces, te digo que en el fondo, si tú revisas los créditos de muchas bandas chilenas, aparece Carlos Fonseca en alguna u otra función. Y eso hace que, claro, que sea un personaje clave para entender muchos procesos. Se llevó y se va a llevar a donde quiera que vaya los secretos de la distribución de Los Prisioneros, de la reagrupación de Los Prisioneros, las giras y todo aquello que fue tan sabroso. Nunca fue muy tampoco dado a contar sobre esas cosas. Como te digo, es también parte del rol que cumple. Por supuesto. Son de alguna manera los guardianes de los secretos de un grupo, insisto, de un artista. Sí. Y saber eso. Perdona que te interrumpa, pero se me ocurre también que la música, a través de los 80 hacia adelante, con la llegada ya más fuerte del videoclip, también había un acercamiento de parte de él. Por supuesto. O sea, Carlos Fonseca Pensando en Los Prisioneros, estuvo a cargo de gran parte de los trabajos visuales, especialmente de la última etapa con Corazones, ¿no? que es un disco noventero de Los Prisioneros, prácticamente el disco solista de Jorge González, ya no estaba Claudio Narea. También participó cuando intentaron volver a juntarse con Narea, que duró muy poquito y luego se terminó todo con la expulsión de Claudio y la llegada de Álvaro Enríquez, que estuvo como parte también de la banda, que fue un paso muy fugaz. Esa recordada conferencia de prensa. La recordada conferencia de prensa en la radio Rock and Pop cuando bota todos los micrófonos. Bueno, todo eso era un trabajo de Claudio Fonseca. Hay varios discos que se podrían reeditar de esa época, ¿no? Hay un disco de Las Raras Tocatas Nuevas que era una serie de grabaciones en la radio Rock and Pop de bandas que participaban en esas tocatas, y ahí estuvo el día de los micrófonos, era justamente la grabación de esa tocata. Yo estaba trabajando justamente en esa radio. Era muy buena, las tocatas. Y claro, era todo una idea de Carlos Fonseca. Tenía prácticamente el catálogo completo, ¿no? de todas las bandas y solistas. Por eso que parece raro que uno esté hablando de un manager cuando este espacio generalmente lo dedicamos a músicos. Pero es una pieza fundamental. Yo creo que sin Carlos Fonseca muchas bandas no habrían existido como hoy y no habrían sido tan exitosas o habrían tomado mucho más tiempo para desarrollarse. Porque no estamos hablando solamente de sonidos nuevos. De la Radio Donoso también fue manager de Teleradio. Sí. Descubrió a Alex Banter de alguna forma y también siguió trabajando con él en solitario hasta que Alex Banter ya se independiza. Entonces va dejando pequeñas semillas en muchos artistas que están más grandes hoy y que hoy día, por ejemplo, en redes sociales le agradecieron desde todos lados, ¿no? Porque el trabajo, más allá de las diferencias que ocurren en algún momento cuando ya los proyectos terminan, queda un poco la enseñanza, queda un poco el camino recorrido y efectivamente los éxitos que también son parte no solamente de una banda, sino que también de quien los piensa, los asesora y los guía.
Y recuerdo entonces Carlos Fonseca, parte ícono, clave de lo que ha sido el desarrollo del rock en Chile. Sí. De la música, no me quedaría solamente en el rock, creo yo, no sé. Sí, por supuesto. Y bueno, Nico, tú eres demasiado joven, pero la disquería Fusión era fundamental. Ya. O sea, no había personaje que le gustase la música que no pasara por ahí a buscar algún cassette de alguna banda nueva que llegaba de importación directa o porque tenían amigos que trabajaban en línea aérea y pasaban a comprar los discos en Estados Unidos y llegaban a Fusión. Había todo un tráfico, entre comillas, de muy buena música que descansaba ahí y por eso las bandas también iban allá. La ley llegó pidiendo una audiencia con Carlos Fonseca, que tenía 20 y algo años, y él invirtió los primeros instrumentos profesionales de la ley, los compró Carlos Fonseca. Imagínate. Y fue parte de la inversión para que el grupo pudiese ya tener un sonido más profesional y así lanzarlo a una carrera más grande, ¿no? Pablo Márquez, bueno, tú nos acompañas, va a tener una sorpresa Sí. más ratito en sesiones 24, pero Extra. nos queríamos tomar este minuto para recordar y para conversar por toda tu experiencia en el mundo de la música, la figura de Carlos Fonseca, que nos deja el día de hoy. Un gusto, Nos Nico. vemos en un ratito. Sí, pues. Chao.